permanecer en unidad. Miren, el éxito de la Iglesia, yo titulaba este sermón, la unidad como principio de éxito en la Iglesia. La Biblia dice que el diablo ha venido ¿a qué? Amén. ¿Cómo lo hace? ¿Qué estrategia es la que él utiliza? Siempre, casi siempre, empieza a dividir. Hay un dicho por ahí que dice divide y vencerás, ¿no? Hay un dicho que dice divide y vencerás, ¿verdad? El diablo, yo he dicho muchas veces que no viene de frente con un tridente y con su... No viene así, de esa manera. Viene como pastor, viene como profeta, viene como ángel de luz, dispuesto a pasar por uno de nosotros con la intencionalidad de que la Iglesia no esté unida. Miren, lo que va a caracterizar a la Iglesia verdadera es la unidad en Cristo. La unidad en Cristo. Eso va a caracterizar a la Iglesia. Les digo más. En los tiempos que se avecinan, la manifestación del poder del Espíritu Santo se manifestará en las iglesias que estén unidas entre ellas y en Cristo. Hoy más que nunca, si queremos prevalecer ante los tiempos que se avecinan, porque vuelvo a repetir, creo que vienen tiempos difíciles, donde es muy necesaria realmente determinación en estar unidos a Cristo y estar unidos en Cristo. Amén. Porque hay gente que pretende estar unida a Cristo sin estar unida a la Iglesia. Hay gente que, por ejemplo, ayer un hombre me decía, yo amo al Señor, pero la verdad es que esto de las iglesias a mí, si tú no amas a su esposa, no le amas a él, porque él no permite. Es incoherente e incongruente pretender amar a Dios y no pertenecer a su esposa. Si pertenecemos a su cuerpo, hermanos y hermanas, debemos de amar a la Iglesia y debemos permanecer unidos a ella. Amén. Miren, el éxito de la Iglesia será fruto de la gracia de Dios si permanecemos en unidad. El éxito de la Iglesia será fruto de la gracia de Dios si permanecemos en unidad. Porque hay gente que piensa que la gracia es efectiva en todos los contextos y no es así. Evidentemente hay una gracia común, es decir, hoy domingo buenos y malos van a disfrutar del sol. Hoy domingo buenos y malos van a comer. Eso es una gracia común, pero hay una gracia personalizada que solo disfrutan de ello aquellos que cumplan unas características esenciales. Por ejemplo, para la redención y la regeneración es esencial el arrepentimiento. Nadie disfrutará de la gracia sin arrepentimiento. Nadie podrá abrazarse a esa gracia si realmente no hay un arrepentimiento. Por eso, el éxito de la Iglesia será fruto de la gracia, pero dependerá de la unidad que mantenga entre ella. Una iglesia que está unida por todas las partes, donde no hay coyuntura, si está unida a Cristo, es una iglesia poderosa. Es una iglesia donde la gracia de Dios es efectiva en cada miembro de la iglesia. Queremos ver la manifestación del Espíritu Santo, pero para ver la manifestación del Espíritu Santo en los tiempos que se avecinan, es necesario más que nunca que estemos unidos. Miren, que realmente esto sea una familia en Cristo, la cual genere la atención de todos los que están ahí en el mundo. Amén. Miren, el principio del éxito es trabajar juntos, mantenernos juntos y llegar juntos. El principio del éxito de la iglesia, los del camino, y de la iglesia en general de Jesucristo, es trabajar juntos, mantenernos juntos y llegar juntos, porque los llaneros solitarios aquí no tienen cabida. La iglesia no está concebida para vivir en la No, esa no es la palabra. La iglesia no está concebida para vivir en la independencia uno de otros, sino para estar en la unidad. Una iglesia poderosa tiene como característica la unidad. No hay manifestación del poder de Dios en una iglesia donde hay gran parte de sus miembros divididos.
Esta mañana espero transmitir una idea de lo que me gustaría que lográsemos juntos como iglesia, hermanos, porque quiero que enfrentemos lo que se avecina de una manera unida, uniforme, donde todos estemos velando juntos los unos por otros, donde realmente esto sea la iglesia del Señor y no un conjunto social. Amén. Conjuntos sociales hay muchos, pero esto es la iglesia del Señor. Por lo tanto, quiero en esta mañana transmitir esta idea bíblica esencial para que podamos ser una iglesia poderosa. Sin embargo, antes de comenzar a hablar, quiero hacer una pregunta esencial a la iglesia. ¿Por qué es importante la unidad para la iglesia Los del Camino? ¿Por qué es importante? Bíblicamente tenemos que dar una respuesta a esta pregunta existencial, porque déjenme decir, la funcionabilidad de la iglesia Los del Camino dependerá de la respuesta que demos a esta pregunta. ¿Por qué es esencial que estemos unidos, hermanos? Todo lo que perjudique la unidad debe ser eliminado de raíz. Todo lo que perjudique a la unidad debe ser desgregado de raíz. Miren, mejor es una vez colorado que 100 amarillo. Mejor es decir las cosas una vez sin ambigüedades, pero con mucho amor, que no ser transigente con las cosas que realmente vienen a dogmar y vienen a infiltrarse dentro de la iglesia para romper esa unidad. La iglesia debe permanecer en unión, o déjenme decirle, la anarquía devorará la iglesia. En la iglesia que no haya unidad, lo que impera es la anarquía. Pero damos gracias al Señor Jesucristo porque la iglesia Los del Camino está viviendo un tiempo de gran unidad en medio de sus miembros, donde el amor del Señor está fluyendo en cada vida, en cada corazón, en cada familia, en cada matrimonio, en cada joven. Y eso está generando una iglesia unida. ¿Y por qué predicas esto? Porque quiero adelantarme al enemigo. Porque quiero adelantarme a él, porque el objetivo prioritario es una iglesia unida. Porque el objetivo prioritario del enemigo es una familia unida. Porque el objetivo prioritario del enemigo es una vida que está unida a Cristo y a la iglesia. Él es objetivo prioritario. La multitud que no puede reducirse a la unidad no es otra cosa que un confuso caos, hermanos. La unidad que no guarda dependencia alguna de Cristo no es más que una tiranía. La unidad, porque miren, de nada serviría que nosotros estuviésemos unidos si en nosotros no hubiese unidad con Cristo. No sé si me entienden. Lo que hace efectiva la unidad de la iglesia es que esta iglesia está unida a Cristo por todos sus miembros. De nada sirve que tú te unas a la iglesia, que participes en la iglesia, que colabores en la iglesia, que ames a la iglesia, si tú no tienes unidad con Cristo, porque se puede servir a la iglesia sin estar arraigado en Cristo. El éxito de la iglesia dependerá de la unidad que tú tengas con Dios, de la intimidad que tú tengas con Dios. Y cuando vienes a la iglesia y permanecemos en unidad, oh hermanos, la manifestación de Dios va a ser tan poderosa que no lo van a poder aguantar los de fuera. No lo van a poder aguantar los de fuera. Créanme, hermanos, cuando ustedes empiezan a unir a Cristo de una manera estrecha y cercana y compartimos esa unidad en el conjunto de la iglesia, la manifestación del poder de Dios va a ser espectacular. Donde las almas van a venir rendidas a los pies de Cristo, fruto de que ven una iglesia que es conforme a la imagen de Cristo. Quiero compartir este tema por tres simples verdades que encontramos en la Escritura. La primera verdad es: Dios ha llamado a los cristianos a estar con Él para siempre, pero nos ha dejado temporalmente en este mundo reunidos en iglesias locales. Amén. Dios quiere que estemos con Él para siempre, pero nos ha dejado en este mundo de momento y quiere que estemos unidos en iglesias locales. Segunda verdad: Él ha escogido usar nuestras vidas unidos en iglesias como el principal método para mostrar su gloria. Esto es impresionante. Él ha escogido a las iglesias, a la iglesia de los del camino, como una imagen de su gloria si permanecemos en unidad. Es imposible mostrar la gloria de Dios si la iglesia no está unida. Es imposible mostrar la gloria de Dios si las familias no están unidas. Es imposible mostrar la gloria de Dios si independientemente cada uno en nuestra relación con Él no estamos unidos a Él.
Por lo tanto, la única manera, ¿cuántos quieren ver la gloria de Dios en este tiempo? ¿Cuántos quieren ver la manifestación del poder del Espíritu Santo en este tiempo? ¿Cuántos quieren experimentar realmente que esa gloria se mueve y se manifiesta en ver convicciones de pecados, arrepintiéndose los hombres y las mujeres confesando que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente? ¿Cuántos quieren? Vivamos en unidad. Vivamos en unidad, iglesia, porque es tiempo de ello. Las primeras dos verdades funcionan bien juntas, pero la tercera verdad es esta. Él ha escogido usar nuestras vidas unidos en iglesias para mostrar su gloria, pero el problema es la tercera. Somos pecadores. Somos pecadores. Amén. Las primeras dos verdades funcionan muy bien juntas, pero la tercera verdad, hermanos, complica todas las cosas. Algún día el mundo entero se postrará ante Dios y reconocerán que Dios es el único Dios verdadero y que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, ¿verdad? Pero por ahora, hermanos, Dios en su sabiduría ha delegado la misión de desplegar su gloria, de su perfecto carácter, a través de personas bastante imperfectas que forman parte de su iglesia. Pero es que, claro, este concepto ustedes no lo han entendido, creo. Dios ha determinado mostrar su gloria, mostrar su santidad, mostrar su esplendor a través del conjunto de este que vemos aquí de personas. Ahora, díganme ustedes, ¿quién de ustedes aquí o quién hay en esta sala que pueda considerarse perfecto? ¿Y cómo podemos mostrar la gloria de un Dios perfecto ante un conjunto de personas imperfectas? Esa es la gracia de Dios, que en la unidad de la iglesia Dios muestra su gloria y su gracia perfecta a través de personas imperfectas. Esa es la gracia, hermanos. Esa es la gloria de Dios. Jamás mostraremos la imagen nítida del Dios tres veces santo a este mundo si no hay unidad en la iglesia y si no hay unidad a Cristo. La efectividad de todo esto dependerá, hermanos. Miren, hay muchas cosas en juego, yo no sé si ustedes lo saben, pero son muchas las almas que van a depender de ver la gloria de Dios en la iglesia, porque Dios ha decidido manifestarse en este tiempo a través de la iglesia Los del Camino. Y necesitamos que todos sus miembros y todos sus componentes empiecen a manifestar la gloria de Dios viviendo en unidad a la iglesia, apasionadamente con la iglesia y apasionadamente con Cristo. Es lo que necesitamos. La interrogante de cómo puede suceder eso es el enfoque de este sermón. Especialmente nuestra meta es entender las oportunidades, hermanos, y responsabilidades que tenemos como miembros de la iglesia. Pregunto, ¿cómo es que pecadores como nosotros podemos reunirnos como una iglesia local donde abunda la unidad? ¿Cómo podemos hacerlo eso? Y no se trata de una unidad forzada que niega las diferencias. Yo no soy igual que Miguel. Soy totalmente distinto a él. Pero estoy unido a Miguel. Yo no tengo nada que ver quizamente con muchos de los que ustedes están aquí, pero yo estoy unido a ustedes. ¿Cómo podemos estar unidos con las diferencias que tenemos? Diferencias de carácter. Yo no soy igual a Pedro. Yo no soy igual al hermano. No, ¿cómo podemos estar unidos con las diferencias de carácter? Hermanos, si estamos unidos con Cristo, podremos estar unidos entre nosotros a pesar de nuestras diferencias. ¿Por qué? Porque el amor cubre multitud de faltas. Cuando tú estás unido a Cristo, el amor de Dios hará que estés unido a la persona que tienes menos afinidad. Porque eso es lo que hace el amor del Señor. ¿Cómo podemos confiar en nuestros líderes y al mismo tiempo reconocer que también son pecadores? Yo soy tan pecador, no, voy a hacer la del apóstol Pablo. Y en eso sí me comparo con él. En otras cosas no, pero con el apóstol Pablo en esto sí me comparo con él. Entre todos los pecadores yo soy el primero. El pastor que tienen entre todos los pecadores es el primero. En eso sí que me comparo, lo dijo el apóstol Pablo, y yo también lo digo, porque yo no soy perfecto. ¿Y cómo es posible que podamos permanecer en unidad y que ustedes puedan someterse a pastores imperfectos aquí en esta iglesia? Solo la gracia de Dios puede hacer esto, hermanos. Solo la gracia de Dios puede hacer esto. ¿Cómo podemos criticar a una iglesia imperfecta sin quejarnos, hermanos? Para aquellos de nosotros que hemos estado en una iglesia durante cierto tiempo, es probable que
hayamos notado que estos objetivos son difíciles de alcanzar, con mucha frecuencia las iglesias se convierten en lugares de quejas y en lugares de amargura, donde todos se quejan por todos y la hermana se queja de la hermana y el hermano se queja del hermano. Pero miren, porque este sermón hoy, lo vuelvo a repetir, hoy no existe eso en la iglesia, pero es que yo no... las vacunas se ponen antes de que entre la enfermedad. Las vacunas se ponen antes de que entre la enfermedad. Por eso yo, vacuna. Y si me hace falta la quinta dosis, quinta dosis. Amén. Porque lo que me interesa es la salud de la iglesia. Hermanos, soy consciente de la calor que hace ahora mismo y voy a estar 5 minutos más, hermanos, y lo dejo porque quiero que estéis bien y estéis tranquilos, porque es un calor sofocante el que hace hoy. Yo soy consciente de ello. Mi oración es que cada uno de nosotros salga de este sermón, que continuaremos seguramente la semana que viene, con un mejor entendimiento de lo que la Biblia dice que es una iglesia unida, hermanos. Mire, hoy empezaré abordando la idea de la unidad, empleando principalmente la descripción que encontramos en Efesios capítulo 3 y capítulo 4, lección para la semana que viene. Quiero que empiecen a estudiar capítulo 3 y capítulo 4 de Efesios. Amén, para que ustedes tengan una comprensión clara de lo que realmente significa una iglesia unida, de lo que realmente Dios quiere una iglesia, cómo quiere una iglesia unida y cómo Dios define a una iglesia unida. Efesios capítulo 3 y capítulo 4 son los que ustedes van a leer durante toda esta semana. Miren, vamos a comenzar respondiendo a una pregunta fundamental. ¿Cuál es el plan de Dios para la iglesia Los del Camino? Qué bueno saber eso, ¿no? ¿Cuál es el plan de Dios para la iglesia Los del Camino? Esa pregunta es existencial, la tenemos que responder. ¿Cuál es el plan de Dios para la iglesia Los del Camino? El apóstol Pablo lo explica en el capítulo 2 y en el capítulo 3 del libro de Efesios. Y si tienes una Biblia, puedes leerlo y puedes acompañarnos en todo esto. Pero miren, en Efesios capítulo 2, del 1 al 10, tenemos una descripción de algo muy importante. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, versículo 1. Pero Dios nos dio vida juntamente con Cristo, versículo 5. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Versículos 8 y 9. Pero ese evangelio no termina con nuestra salvación, hermanos. El evangelio no termina con nuestra salvación. La salvación es el punto de partida del evangelio, porque hay gente que cree que la salvación ya es el punto final del evangelio. No, el evangelio comienza con nuestra salvación y ahora hay trabajo por delante. Amén. Ese evangelio no termina con nuestra salvación, conduce a algunas implicaciones. La primera es la unidad. Como Pablo escribe sobre los judíos y gentiles en el capítulo 2, Dios derribó la pared intermedia de enemistad para crear en sí mismo de los dos pueblos a uno solo, un nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios, hermanos, a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y los que estaban cerca, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entradas por un mismo espíritu al Padre. Capítulo 2, versículos del 15 al 18, podemos leer esto. Es decir, dos pueblos, ahora los ha juntado en uno, los une, gentiles y judíos, enemistados toda la vida, y ahora les hacen de los dos pueblos enemistados un solo pueblo, y ahora honran y alaban al Señor. Observa que solo el evangelio crea esta unidad. Era imposible reconciliar a dos pueblos tan diferentes, judíos y gentiles. Observa que solo el evangelio crea esta unidad. Miren, solo el evangelio puede hacer que personas como nosotros tan dispares podamos estar unidos. Solo Jesucristo puede proporcionar, hermanos, esta unidad. Solo el evangelio ha podido juntar a personas de contextos sociales y culturales tan diferentes. Y hoy en día nuestros hermanos colombianos, paraguayos, ecuatorianos, hondureños, españoles, gitanos, toda clase, raza, tribus, lenguas, naciones, todos juntos en una sala, hermanos.
y todos en común algo que es Cristo. Podemos estar unidos. Ahora, ¿cuál es el propósito de esta unidad entre judíos y gentiles? En el capítulo 3, versículo 10, su propósito era que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la Iglesia a los principados y potestades en los lugares celestes. ¿Cuál va a mostrar la Iglesia? La sabiduría de Dios. ¿A quién? A las potestades de este mundo. ¿Cuál es lo que va a mostrar la Iglesia? La sabiduría de Dios. ¿A quién? A las potestades de este mundo. Toma un grupo de judíos y gentiles que no comparten nada en común, salvo una aversión de siglos entre ellos los unos por los otros, una sombra de lo que en nuestro contexto podrían ser gitanos, payos, colombianos y asiáticos. Únelos todos y ahora que sean la muestra de la imagen de la sabiduría de Dios en este mundo. Reúnelos en la iglesia local, los del Camilo, donde se encruzan entre sí regularmente y que las cosas fluyan de una manera poderosa. Eso es lo que Dios hace por medio de su evangelio. Una unidad que es tan inesperada, tan diferente a la manera de la cual opera nuestro mundo, e incluso los principios, los principados y las potestades, tiene repercusión en la iglesia de una manera poderosa si permanecemos en unidad. Miren, la unidad es notable en ambas dimensiones. Una iglesia unida es poderosa ante las potestades espirituales. No sé, miren, yo soy una persona que me gusta ser muy práctica, pero por el hecho de ser práctico no pierdo lo espiritual de mi objetivo. Yo no ignoro que estoy rodeado de demonios. Lo dice la Biblia. Yo no ignoro que estoy rodeado de demonios. En las potestades, lo que se mueva a nuestro alrededor, ¿verdad? El príncipe de este mundo, ¿verdad? El diablo opera. Yo soy consciente de todo eso. La iglesia, para impactar en el mundo espiritual, tiene que ser una iglesia unida. Una iglesia que no está unida ni a Cristo ni entre ellos es un lugar deshabitado por el diablo. Sí, porque no genera ningún efecto, ni le surge ningún dolor de cabeza. Una iglesia unida a Cristo y unida entre ellos es el objetivo prioritario del enemigo, porque tiene una repercusión directa en las huestes del infierno. Por lo tanto, hermanos, si queremos que la iglesia, los del Camino, vienen tiempos difíciles, luego no digan que no se les ha advertido, se van a acordar de mí, se van a acordar de este sermón. Vienen tiempos muy difíciles y donde, permaneciendo unidos, podremos tener la posibilidad de salir airosos de los tiempos que se avecinan. Solo en unidad con Cristo y unidad entre nosotros podemos superar los tiempos que se avecinan. Es notable por su amplitud. Esto quiere decir que se expande para incluir a pueblos tan opuestos como los que eran los judíos y los gentiles. Esto significa, hermanos, que esto glorifica a Dios al alcanzar en persona, y el poder sobrenatural de Dios se va a manifestar en medio de la iglesia de una manera poderosa. Efesios capítulo 2, versículo 18, porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre, dice la Biblia. En segundo lugar, esta unidad es notable por su profundidad. No se limita a unir personas para que se toleren entre sí, no, sino para estar comprometidas, como Pablo puede llamarles, un nuevo hombre, una nueva familia. Si nosotros estamos comprometidos con Cristo, solo podremos ser una nueva familia. Mi pregunta es, ¿cuántos pertenecen a la familia de Cristo? Si tú no has sido regenerado, tú no perteneces a la familia de Cristo. Si tú no has nacido de nuevo, puedes pertenecer a alguna asociación cristiana, pero no a la iglesia del Señor.
Si tú no has nacido de nuevo, lo primero que te recomiendo es que vayas corriendo a los pies de la cruz pidiendo gracia y misericordia. Que el Señor te convenzca de pecado. Y segundo, únete a la iglesia y permanece unido a ella, porque es el brote de protección que Dios ha preparado para estos tiempos difíciles. Amén. Voy a dejarlo aquí, porque considero que hace muchísima calor. O soy yo que tengo mucha calor, o veo que hace mucha calor. Pero quiero que os quedéis con este contexto, hermanos. El próximo domingo vamos a seguir con este sermón, ¿vale? Y lo voy a concluir. Lean capítulo 2 y capítulo 3 de Efesios. La iglesia, 3 y 4 de Efesios. La iglesia debe de permanecer unida. Pónganse en pie un momento. La unidad de la iglesia va a proyectar el amor de Dios de una manera poderosa. La unidad de la iglesia va a proyectar el amor de Dios de una manera impactante. Por eso, como iglesia, hermanos, hoy más que nunca lo que necesitamos es unidad. Miren, me resulta muy triste, les voy a confesar, que haya personas en esta iglesia que les surjan cualquier clase de problema, como enfermedades, y que yo, por ejemplo, como pastor de la iglesia, me entere cuando ya prácticamente ha pasado la enfermedad. Miren, hermanos, a mí me gustaría estar pendiente de todos, pero soy humano, estoy limitado. Luego tengo otro hándicap. Yo no trabajo a tiempo completo para el Señor. Tengo mi trabajo secular con el cual me sostengo. Ojalá pudiera estar a tiempo completo y dedicarme completamente a la iglesia, pero no puedo hacerlo. Por lo tanto, hermanos, ya que yo no puedo estar pendiente de todos, por favor, cuando te surja un problema, eres mi hermano, eres mi hermana. Yo quiero ser, la Biblia dice, llorar con los que lloran, reír con los que ríen. Yo no me puedo permanecer alegre e ignorando tu problema como si no fuese el mío. Miren, yo he comprendido literalmente lo que es la iglesia. Yo he comprendido literalmente lo que es amar a los hermanos. Yo lo he comprendido. Y realmente sé que somos imperfectos, sé que tenemos muchos fallos, pero hermanos, veo incongruente de que haya gente solitaria en medio de la iglesia que no comparta su dolor con nadie, que sus dolores se los lleve a casa y que ninguno sepamos nada de lo que le pasa al hermano o le pasa a la hermana, si tiene una necesidad de cualquier índole y que no estemos pendientes de ellos. Yo les pido encarecidamente una cosa, miren, a pesar de que, vuelvo a repetir, los pastores tenemos muchos errores, pero si hay algo que queremos, es que esta iglesia sea una iglesia unida. Una iglesia que realmente se preocupe de los hermanos de una manera real. Y yo quiero invitarte en esta mañana, y esta misma invitación la haré el próximo domingo, cuando culminemos este sermón. Quiero invitarte a que empieces a llamar por teléfono a las personas de tu iglesia, a preocuparte por ellos. Porque hay gente que se piensa que esto es un trabajo solo pastoral, Pedro. Pero la realidad es que esto es un trabajo de todos. Yo lo que no puedo entender es que una hermana o un hermano esté enfermo y que no nos enteremos. Si llamamos por teléfono, si el pastor no ha caído en ello porque el hombre está ajetreado o por lo que quiera que sea, por lo menos que haya un hermano que se haya preocupado de la hermana. ¿Me entienden? ¿Cuántos de ustedes se comprometen a que esta unidad en la iglesia Los del Camino sea real? Yo no quiero una iglesia de fachada. Yo quiero una iglesia que viva en la práctica el amor de Dios. ¿De qué nos sirve entonces llamarnos hermanos? Llamémonos conocidos. Yo el otro día ponía un post, Miguel, que decía, un estado, que decía que la sangre hace parientes,
pero que el amor es lo que hace una familia. Porque yo tengo muchos parientes de sangre que hace años no me relaciono con ellos. No yo porque no quiera, no tengo nada en contra de nadie, ¿eh? Y Dios ve mi corazón. Sino simplemente porque la sangre no nos ha unido. En cambio, comparto mucho con personas que no tienen mi sangre, pero que tenemos una sangre, que es la sangre de Jesucristo, y que el amor impera entre nosotros. Hermanos, cuando quieran, como quieran y cuando lo necesiten, aquí tienen a su hermano. Y espero que eso también lo podáis decir entre vosotros y entre vosotras. Yo sé que no tenemos todos la misma afinidad, soy consciente de ello, pero que por no tener la misma afinidad no te lleve a rechazar a la hermana o el hermano. Hay gente más extrovertida, gente más introvertida, gente que es más cercana, gente que no es tan cercana, pero por favor que eso no sirva de atenuante para no preocuparnos los unos de los otros. Yo quiero disfrutar de las alegrías con ustedes, pero yo quiero estar en medio de todas sus tristezas, ¿eh? Y quiero que en esta hora entendamos que si permanecemos unidos a Cristo, unidos a la sana doctrina y unidos juntos en la iglesia Los del Camino va a ser referente en Santander, en Cantabria y en España. Se lo garantizo, porque el poder de Dios se manifestará ante una iglesia unida, que ama al Señor por encima de todas las cosas. Amén. Por lo tanto, te pido ahora en estos momentos, cierra tus ojos y dile: Señor, dame sabiduría para ser un medio de unidad en mi iglesia. Dame sabiduría para ser un medio de unidad en la iglesia Los del Camino, en la cual tú me has plantado. Pídele al Señor porque el Señor te dé ese amor necesario para tener a la iglesia como tu familia y llegar hasta donde haga falta con tal de ser un medio de gracia para tu iglesia. Adoramos tu nombre en esta mañana, Señor. Voy a pedir a nuestro pastor Miguel que haga una oración al Señor, pidiendo por la unidad de su pueblo, porque Dios mueva los corazones a que se unan a Él y que nos unamos entre nosotros, y que la manifestación del Espíritu Santo